Hola, bienvenidos a Arte, Realidad, Psique. Nosotras somos María Fernanda Martínez, psicólogo clínico, y María de los Ángeles Taberna, licenciada en Letras. en el episodio anterior estuvimos hablando de la repetición y comentábamos que hay personas que como una manera de buscar la solución a algún problema, vuelven a caer otra vez en la misma situación. Pareciera que están utilizando unos mecanismos de defensa de forma muy rígida y no les permite salir adelante, sino repetir el mismo ciclo. Con este tema de la pandemia, y mientras estábamos hablando en el episodio anterior sobre esta repetición, empezaron a surgir una serie de acontecimientos en el mundo, como por ejemplo el rebrote. Es decir, que en aquellos lugares donde se supone que se había superado el tema del coronavirus, o por lo menos iban los casos de contagio disminuyendo, resulta que ahora hay un rebrote. ¿Podríamos explicar esto a través de la repetición? Eh, Cuando hablamos de repetición estamos hablando de un mecanismo o de una situación que aparece dentro de la mentalidad de una persona, pero podríamos utilizarlo eso como a nivel macro para hablar de la humanidad, como que repite siempre el mismo problema, repite siempre la búsqueda de la solución y vuelve a caer otra vez en el mismo problema. Otros colegas estuvieron hablando de que no hay referentes, es decir, que no hay como una especie de registro para poder enfrentar esta situación. Cuando yo me pongo a pensar, ¿qué será esto de registro? ¿Qué será esto de referente? ¿Cómo podríamos entenderlo? Sería una cosa así como cuando uno tiene una computadora y uno desea imprimir y le conecta una impresora, y si la impresora no está registrada dentro del programa de la computadora, no realiza la tarea. Es decir, no hay un setting. ¿Será que nosotros no estamos preparados para enfrentar esto porque no tenemos un registro en nuestra vida, en lo que hay de humanidad para enfrentar este tipo de cosas? Bueno, eso es una pregunta que queda allí. Yo no sé qué piensas tú de esto, María de los Ángeles. Bueno, no, cuando estabas hablando y hablabas de la repetición individual y si se puede dar una repetición colectiva. Y Ujú. bueno, de que los pueblos repiten cosas, ¿m? Y no siempre para bien. Eso sin entrar en detalle en esto, ¿no? Pero en cuanto a lo que te refieres, de si no tenemos referentes y al no tener referentes, por eso el reflote en la pandemia está ocurriendo. Bueno, que no tenemos referentes me parece como exagerado. ¿En qué sentido? Cada generación, por supuesto, se encuentra con una serie de eventos que tiene que resolver y no necesariamente tiene los referentes. Pero en estos casos, en este caso de la pandemia que hablamos, no, a lo mejor nuestra generación o la generación anterior no vivió una pandemia, pero sí tenemos referentes en qué sentido. Por ejemplo, tú hablas de la computadora, que al conectarla, ¿verdad? No tiene el escenario y no, entonces no puede imprimir. Pero en el caso del ser humano, el ser humano no es una computadora, el ser humano tiene imaginación y con esa imaginación ha podido crear mundos, ha podido crear y puede muchas veces anticiparse a ciertas situaciones, a ciertos eventos, incluso se adelanta en hechos hasta científicos, ¿no? Porque primero se elabora la hipótesis y luego se lleva a cabo. Y esto me hace pensar, por ejemplo, en, qué sé yo, hay toda una filmografía que nos habla incluso de aspectos pandémicos casi calcados de lo que estamos viviendo en este momento, pero que son anteriores a esta pandemia. Exacto. O, por ejemplo, el arte y la literatura siempre se han adelantado a acontecimientos tanto científicos como históricos. Por ejemplo, se me ocurre en este momento pensar en el Fausto de Goethe y el homúnculo, que es ese ser que se crea, ¿no?, alquímicamente en laboratorio. Entonces, oye, eso ocurre, el Fausto se termina de escribir en 1832, por ejemplo. Estamos hablando que Goethe vive a final de la mitad del siglo XVIII hasta principios del siglo XIX.
entonces se adelanta, ¿verdad?, a ciertos acontecimientos científicos que van a ocurrir en el 2021, ¿okay? Entonces, creo que referentes siempre existen. Yo más bien pienso que lo que está ocurriendo es que en la medida en que ha pasado el tiempo, pues claro, todo el mundo se empieza a cansar y empieza, porque es natural que nos cansemos de una situación, oye, que nos ha trastocado la vida. Y entonces empieza a bajar la guardia por un lado, y por otro lado creo que lo otro que ocurre es que se normaliza, ¿no? O se acepta esto que está ocurriendo, empieza a formar parte de la normalidad que llaman nueva, y bueno, pues se relajan las normas, se naturaliza totalmente, por supuesto se naturaliza. Entonces se bajan las normas. Y además hay un ingrediente, un elemento que me parece que también es bien importante, que cuando se nos imponen algún tipo de normas o de reglas, o cuando se nos dice que tenemos que hacer algo de determinada manera, realmente los seres humanos somos muy particulares, porque basta que nos digan que hagamos esto o no hagamos lo otro, para que eso sea pues, automáticamente lo que vamos a hacer. Y eso me recuerda también el famoso cuento de Epimeteo, que además Epimeteo representa la insensatez humana. Su hermano Prometeo, son hermanos, Prometeo y Epimeteo. Prometeo es la astucia humana y Epimeteo es la insensatez humana. ¿Y qué le dice Prometeo a Epimeteo? Ten cuidado, si Zeus te manda algún regalo, por favor no lo recibas. Claro, Prometeo sabe que le ha hecho algunas fechorías a Zeus y sabe que Zeus pues va a responder de alguna manera. Entonces, Epimeteo recibe un regalo de Zeus, pero ¿qué recibe? Recibe una mujer espectacularmente bella, una mujer exquisita que es Pandora. Entonces, cuando él ve que llega Pandora, ¿qué se va a acordar de lo que le ha dicho su hermano ante aquella belleza de mujer? Pues lógicamente la recibe con muchísimo gusto. Y bueno, claro, ya el resto del cuento creo que es muy conocido, ¿no? Recibe a Pandora, pero Pandora viene con su cajita, ¿no? Y Pandora abrirá la cajita. Entonces, cuando se abra la cajita, sabemos que de ahí salen todos los males. Y una vez que los males se esparcen por el mundo, a ver quién los recoge. ¿Okay? Entonces, creo que es parte que son las tres cosas, ¿no? El cansancio, la naturalización y la negación a seguir unas normas. Y el cansancio creo que también es muy humano porque o sea, hasta las personas que tienen que hacer una guardia, ¿verdad? Llega un momento que los tienen que tener turnos porque nadie aguanta. Y el problema de la vida es que o estamos con la guardia levantada, estamos conscientes todo el tiempo y cada vez que bajamos nuestra conciencia o cada vez que bajamos la guardia nos exponemos como seres humanos. Bueno, esa es nuestra condición, o sea, esta es nuestra condición, esa es nuestra vida, así somos. Tampoco vamos a vivir paranoides pendientes de eso, no queda más remedio. Por supuesto que no, pero sí, no, estar por lo menos ciertamente un tanto alertas, ¿no? O guardar las normas. Aquí justo puse aquí a... Sí, guardar las normas, a Pandora. A Pandora con su cajita. Bueno, si hay alguien más que quiere hacer algún tipo de observación de todo esto que estamos comentario, con mucho gusto lo puede escribir acá abajo y luego conversaremos al respecto. Nos vemos en otro episodio. Hasta luego. Hasta luego. Chao.